Dios te bendiga en este día, Dios te guarde. Yo quiero compartir contigo una poderosa palabra que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 24 al 29. Y mira lo que dice. El encabezado dice así: orden de guardar la ley junto al arca. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Wow. En las escrituras hay demasiadas perlas preciosas, demasiadas cosas maravillosas que uno pudiera todo el tiempo estar hablando y compartiéndola. Pero en este momento, en esta ocasión, me gustaría hablar sobre eso, porque me llamó la atención el título que dice orden de guardar la ley junto al arca. Nosotros sabemos que la ley representaba el mandato divino de Dios, las ordenanzas, las leyes del Señor para el pueblo, para que el pueblo se dirigiera conforme a las escrituras, conforme a la Torá. Pero esa ley no podía estar apartada del arca, o sea, de la presencia del Señor. No podía estar lejos de la presencia del Señor, tenía que estar al lado. O sea, esa ley que estaban en las tablas tenían que estar en el arca de la presencia del Señor. Y si yo llevo eso al tiempo actual o lo vemos en el mundo espiritual, nadie puede guardar la ley si no tiene la presencia del Señor. Nadie puede llevar los mandamientos del Señor. Nadie puede cumplirlo a cabalidad si no es a través de la presencia de Dios, porque humanamente nosotros nunca vamos a poder. Por eso fue también que el pueblo de Israel nunca pudo cumplir con los 10 mandamientos, porque humanamente es imposible si Dios no los ayuda, si Dios no está con ellos, si el Espíritu Santo no los guía, no los direcciona. Entonces, por eso tuvo que venir Cristo y morir en la cruz del Calvario para, a través de su sangre, a través de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección, nosotros podamos vencer el pecado, nosotros podamos vencer la tentación, nosotros podamos vivir la palabra, pero no puede ser apartado de la presencia del Señor. Es como aquí dice, orden de guardar la ley junto al arca, que el arca representa la presencia del Señor, pero hoy en día no tenemos que incluir porque estamos en el mundo y no podemos hablar como que nunca lo hemos hecho, pero hoy en día muchas veces nosotros también queremos guardar la ley, queremos vivir la palabra del Señor a nuestra manera o a nuestra forma, y no debe ser así. Necesitamos guardar la palabra de Dios, pero es junto a la presencia del Señor, junto al Espíritu Santo, porque uno mismo se va a cansar, uno mismo se va a agotar. No podemos guardar la palabra del Señor solos. Nosotros no tenemos la fuerza para eso. Para eso está el Espíritu Santo, que dice las Escrituras que Él es el Paracleto, Él es el Consolador, el que nos va a ayudar. Pero aquí sigue diciendo que cuando Moisés acabó de escribir esta palabra,
todo el libro de la ley, cuando Moisés acabó de hablarle al pueblo y de darle estas ordenanzas de parte de Dios, él le dice a los levitas que llevaban el arca del pacto que tomaran el libro de la ley y que lo pusieran en el arca del pacto, porque eso iba a ser como testigo contra ellos. Como Moisés le está diciendo a los levitas, a los que tenían que estar en los preparativos del templo, los que tenían que llevar el arca, o sea, lo que tenían que llevar la presencia de Dios en sus hombros, lo que tenían que estar ahí como ejemplo para el pueblo, aparte de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes, los levitas tenían que estar ahí moviendo la presencia del Señor, dirigiendo la alabanza, la adoración que se hacía en el templo y ayudando a los sacerdotes con los sacrificios. Y entonces ahora Moisés le está diciendo que ese libro de la ley que ellos mismos tenían que tomar y ponerlo en el arca de Jehová iba a ser como testigo contra ellos. ¡Wow! Demasiado poderoso. Ese libro de la ley iba a ser de testigo contra ellos primordialmente y también contra el pueblo. Y es así, la palabra dice que el Señor mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, estaba hablando con sus discípulos y decía que el que no aceptaba la palabra que él hablaba, que no venía de parte de él, sino de parte del Padre, ya tenía quien lo juzgara, porque él no lo iba a juzgar, sino la palabra. Entonces, hoy en día es la palabra la que nos va a juzgar a nosotros. A muchos de nosotros que no estemos cumpliendo las palabras del Señor, que conocemos las escrituras, no es Jesús que nos va a juzgar, es la misma palabra que ya nosotros conocemos. Bendito es el Señor. Entonces, esa es la situación que está trayendo Moisés hoy en día a nosotros, porque ya eso pasó con los israelitas, pero ahora tenemos que ponerlo a nuestra vida, tenemos que aplicárnoslo a nosotros mismos. O sea, si yo, conociendo la palabra, no la estoy viviendo, esas palabras van a ser de testigo contra mí. Esas palabras van a ser de testigo contra muchos que están yendo a la iglesia solamente para visitar. Hoy en día tenemos muchos visitantes dentro de las iglesias y están escuchando la palabra. Entonces, esas son las palabras que van a ser de testigo contra ellos. Porque el que no hace la palabra del Señor, el que no la vive, el que no la obedece, ya tiene quien lo juzgue, lo dijo el mismo Cristo. Sus palabras juzgarán a la humanidad. Entonces, aquí Moisés le está hablando a los levitas. Hoy en día, amados, los levitas son esos adoradores, son esas personas que mueven la presencia del Señor. Hoy en día podemos decir que nosotros mismos somos esos levitas, somos esas personas que cargamos la presencia del Señor, porque ya esos levitas tenían en sus hombros el arca del pacto, pero ya nosotros hoy lo tenemos dentro de nosotros. Tenemos la palabra del Señor en nuestros corazones, tenemos la presencia, el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Hoy en día todos somos levitas, pero vemos como muchos de los que se dicen ser levitas o salmistas o adoradores o personas que mueven la presencia del Señor, vemos cómo esas personas se han corrompido y están corrompiendo los altares. Están corrompiendo lo sacro, lo santo, lo que debe de guardarse con temor y temblor. Si Dios, aleluya, nos ha dado la oportunidad de nosotros ministrar su presencia, de nosotros pararnos en un altar y nosotros adorar, nosotros cantar, nosotros predicar, nosotros hablar de la palabra del Señor, debemos de hacerlo con temor y con respeto, debemos de hacerlo con reverencia. Pero hoy en día lo que ha pasado dentro de nosotros es que la reverencia y el temor a Jehová se ha perdido. Y está pasando lo que pasó con el rey Belsasar, el hijo de Nabucodonosor o el nieto de Nabucodonosor, que después que ese rey llegó al poder,
se le subió la grandeza a la cabeza y comenzó a coger los vasos y los utensilios sagrados del templo de Jehová y comenzó a hacer fiesta con sus invitados, comenzó a hacer fiesta con sus reyes, con sus amigos y a beber vino en esos vasos de oro que eran del templo de Jehová y comenzó a profanarlo. Y hoy en día eso es lo que está pasando dentro de nosotros, que cogemos la cosa santa y la profanamos y vemos como que nada pasa, todo está normal, no sentimos reprensión, no sentimos nada y continuamos haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Pero un día eso será de testigo contra nosotros. Un día la palabra de Dios vendrá de testigo contra nosotros, porque dice las escrituras que no podemos profanar lo santo. No podemos profanar el altar del Señor, pero también hoy en día nosotros somos el altar. Aparte del altar de una iglesia, nosotros somos el altar del Señor y hemos olvidado eso. Hemos olvidado que nosotros somos un altar y nosotros debemos de proyectar santidad, debemos de vivir santidad. No podemos vivir conforme al mundo, no podemos hacer las cosas que el mundo hace, pero hoy en día los cantantes del Señor, los salmistas, los adoradores parecen más mundanos, parecen más impíos, parecen artistas, no parecen salmistas, no parecen adoradores, parecen artistas mundanos. Actúan igual que ellos, se mueven igual que ellos, cantan las canciones y hacen gestos y ademanes igual que los impíos. Hoy en día hemos llegado al punto de que cogen canciones impías, canciones seculares, y le están cambiando la letra. Y están poniendo supuestamente letras cristianas, pero tienen el mismo ritmo, tienen la misma forma que las seculares. Entonces, una vez yo escuché que la gente dice, no, porque el ritmo no importa, lo que importa es la letra. Pero escuché que cuando están haciendo culto a Baal, cuando están haciendo brillé y gagá y todo ese tipo de actos inmundos, todo ese tipo de cosas desagradables al Señor para que suban los demonios, ellos no están cantando, ellos no están diciendo nada, simplemente están tocando las tamboras, simplemente están tocando los timbales, están tocando los instrumentos y a través de esos instrumentos la gente comienza a endemoniarse, los espíritus comienzan a subir en personas. Entonces eso me chocó, eso me impactó porque es verdad. Yo nunca he estado en un acto así, pero yo he visto cómo tocan los instrumentos y no están cantando, no están diciendo nada, solamente están tocando los instrumentos y comienzan esos espíritus a subir. Comienzan esas personas a manifestarse y a hablar y a decir cosas raras. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que tener precaución de los ritmos que estamos tomando como cristianos, porque no puede ser que una persona, un artista secular, haya cantado sus canciones, le haya dado ritmo, le haya dado el tono y todo, y venga el cristiano, el artista cristiano, porque así es que hay que decirle, y tome el mismo ritmo y le cambia la letra, porque le estamos dando a Dios migaja, le estamos dando a Dios cosas sacrificadas a los ídolos. Le estamos dando a Dios cosas que no salió de nuestro corazón, que no fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero hoy en día todas esas cosas se han metido dentro de nosotros y eso será de testigo contra nosotros, lo dice la palabra. Eso va a ser de testigo contra nosotros. Y entonces mira lo que dice Moisés. Porque yo conozco tu rebelión. Yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, porque aún viviendo yo con ustedes, ustedes son rebeldes al Señor, ustedes son rebeldes a Jehová. Mira lo que Moisés está diciendo, un hombre que ya tenía muchos años, un hombre que ya no podía entrar a la guerra y salir de la guerra, lo dice las escrituras. Míralo aquí en el verso número 1 del capítulo 31. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo:
Este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no entrarás, no pasarás este Jordán. Vemos que este hombre, Moisés, ya estaba anciano, ya era un hombre que tenía 120 años, no podía entrar, no podía salir para la guerra. Y le estaba dando las últimas instrucciones al pueblo y dejando a Josué como líder y cabeza de esa nación. Entonces, este hombre, a pesar de que duró 40 años guiando al pueblo, ayudando al pueblo a, a poder entrar a la tierra prometida, él conocía el corazón de ese pueblo. Él sabía que el corazón de ese pueblo estaba lejos de Dios, porque el Señor se lo dijo. El Señor dijo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, a pesar de que Moisés sabía de la condición de este pueblo, él le dejó la ley, él le dejó los mandamientos y él le dijo, ustedes son casa rebelde, ustedes son rebeldes porque yo estando con ustedes, ustedes son rebeldes a Jehová. Imagínate cuando yo no esté. Míralo aquí como dice, he aquí que aún viviendo yo con vosotros sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Él sabía que cuando él muriera, que cuando él se fuera de esta tierra, el pueblo se iba a corromper más. Si aún con Moisés le estaban dando la espalda a Dios, estaban murmurando, criticando, estaban dudando del Señor, imagínate sin Moisés. Y Moisés se lo cantó en su cara y le dijo esas palabras: congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Uf, qué terrible. No solamente la palabra está en contra del pueblo, sino que también los cielos y la tierra. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, cuando nosotros queremos vivir un evangelio o guardar una ley sin la presencia del Señor, sin el arca del Señor, nosotros vamos a tener tres testigos. Nosotros vamos a tener a la palabra en contra de nosotros, también a los cielos y a la tierra. Cuando el cielo y la tierra se vuelven en contra de ti, cuando el cielo se te vuelve de bronce y cuando la tierra se te vuelve fuerte y pedregosa, no te da fruto. El cielo no se abre, no descienden las bendiciones del Señor, no desciende la palabra del Señor a tu vida. Cuando se pone contra ti el cielo y la tierra, tú andas en el mundo como que estás vivo, pero estás muerto. Tú andas apartado de la presencia del Señor. Tú no tienes comunicación con Dios. ¿Por qué que Dios tiene los cielos cerrados contra ti? Y no desciende la palabra, no desciende la bendición, no desciende el maná que debía de descender todos los días. Y el maná es la presencia del Señor, es la palabra del Señor, lo que nos va a alimentar. Porque nosotros no podemos vivir solamente de pan, dice las Escrituras, que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Pero entonces si los cielos están contra nosotros, ¿cómo puede salir la palabra del Señor a nuestra vida? ¿Cómo podemos recibir ese maná fresco, ese pan fresco de las Escrituras? Porque por más que la tengamos en nuestras manos, no la vamos a escudriñar, no la vamos a entender, porque los cielos y la tierra están contra nosotros y la palabra también. Esto es algo muy poderoso que el Señor nos está hablando hoy en día. La palabra se vuelve en contra de nosotros si no la cumplimos. Debemos de guardar la ley, pero junto al arca. Debemos de guardar esta palabra, pero a la presencia del Señor, junto a la presencia del Señor, no a nuestra forma, no a nuestra manera, no como nosotros queramos. Es conforme a la palabra, conforme a las Escrituras. Entonces aquí Moisés está llamando a la gente de rango, a la gente de liderazgo, a esos hombres, a esos ancianos que conocían muy bien la ley, que conocían muy bien la palabra del Señor. Y él le está diciendo a ellos que después de su muerte,
Él sabe que ciertamente ellos se van a corromper. Él sabe que ellos se van a apartar de la palabra del Señor, de los mandamientos. Dios, aleluya, conoce nuestras vidas y Él conoce lo que va a pasar de aquí en adelante. Hoy en día podemos estar muy firmes, pero mañana Dios sabe que podemos caer, que podemos fallar, que podemos apartarnos del Señor y que el Señor nos guarde y nos libre, porque ya estamos en los últimos tiempos. Entonces Dios, lo que Dios sabe, se lo revela a sus hijos. Y aquí Dios se lo reveló a su siervo Moisés, que cuando él partiera de esta tierra, ciertamente esos hombres se iban a apartar de Dios. El pueblo, la tribu, los oficiales, los levitas, todos ellos se iban a apartar de la presencia del Señor, del mandamiento de Dios, y iban a adorar a ídolos, iban a provocar a celo y a ira al Señor. Después de tantos años conociendo la palabra, después de tantos años que Moisés estuvo ahí guiándolo y dirigiéndolo, desde que Moisés se muriera, se iban a apartar. Y eso lo vemos en las escrituras, que en el libro de los jueces, cuando había un juez que ayudaba al pueblo a acercarse al Señor, desde que ese juez partía de esta tierra, el pueblo otra vez se corrompía y buscaba ídolos. El pueblo otra vez se apartaba del Señor. Mira lo que dice aquí. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, o sea, con los ídolos. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Aquí el Señor le está confirmando al pueblo lo que Moisés estaba diciendo. Cuando Moisés murió, cuando Moisés se fue con el Señor, el pueblo estuvo a cargo de Josué. Pero ¿qué pasó con Acán? Cuando se metieron a Jericó y vieron mucho oro, plata, dinero, lingote de oro y todo eso, y manto babilónico, Acab cogió todas esas cosas y las guardó debajo de su casa. Comenzó a prevaricar y a desobedecer al Señor. Entonces, por culpa de él, por su mala decisión y su desobediencia, hizo que se murieran 30 y pico de hombres de guerra, 30 y pico de soldados. Entonces, aparte de eso, en lo que fue pasando el tiempo, el pueblo se fue alejando de la presencia del Señor. Cuando Josué murió, se levantó una generación que comenzó a apartarse del Señor, que comenzó a desobedecer a Dios. Entonces provocó a Dios a hacerlo con los ídolos, porque todas las naciones que estaban alrededor de Israel eran idólatras y siguen siendo idólatras porque siguen estando alrededor del pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? En vez de mantenerse adorando al Señor, comenzó a adorar ídolos, comenzó a mezclarse y provocó al Señor a celos, a ira. Y eso es lo que hoy en día muchas veces hacemos, que comenzamos a mezclarnos con las cosas del mundo, comenzamos a traer cosas del mundo a nuestra vida y comenzamos a profanar las cosas santas del Señor, lo que debemos de mantener para el Señor santo, puro y separado del mundo. Entonces eso provoca a Dios y hace que los cielos se cierren, hace que la tierra se endurezca y no dé fruto. Y por más que tú trabajes, por más que tú hagas lo que hagas, no hay avance, no hay crecimiento, no hay un cambio. ¿Por qué? Porque los cielos y la tierra se pusieron en nuestra contra. Porque nos apartamos de la ley y porque nos apartamos de la presencia del Señor. Entonces, hoy en día, Dios nos eligió a nosotros los gentiles como un pueblo insensato para darle celos al pueblo de Israel, porque esto es lo que dice las escrituras. Escogeré a un pueblo y a una nación
insensata para darle celos a ellos, porque ellos me provocaron a celo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Que eligió a la humanidad para que sea su iglesia, para que sea su pueblo, su nación, porque la misma nación de Jesús, el mismo pueblo de Israel lo rechazó. Y hoy en día hay dos pueblos, así como Israel se dividió en dos después de que murió Salomón, y se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Hoy en día hay dos pueblos. Está el pueblo de Israel, que es la nación santa, la nación elegida y escogida por el Señor, pero también está la iglesia, está el pueblo del Señor. Y todos nos vamos a convertir en un solo pueblo en el momento que el Señor venga a reinar a esta tierra. Después que seamos arrebatados, que pasen las bodas del Cordero y que el mismo Jesús venga y gobierne esta humanidad por 1000 años, nos vamos a convertir en un solo pueblo, porque es que el pueblo de Israel no quiere saber de Jesús. El pueblo de Israel solamente cree en la Torá, no cree en que Jesús es el Hijo de Dios, no cree en el Nuevo Testamento. Y de la única manera que el pueblo de Israel va a ser salvo por completo, porque lo dice el libro de Apocalipsis, y todo Israel será salvo, lo dice el libro de Mateo también. De la única forma que todo Israel será salvo es cuando Cristo ponga el pie en el monte de los olivos y a través del espíritu de su boca el anticristo sea destruido y echado al lago de fuego. Entonces ahí es que Israel va a creer en Jesús como el Salvador y se va a arrepentir y llorarán, porque se van a acordar que fueron ellos que traspasaron al Señor. Fue su pueblo que traspasó a Jesús, que le clavó los clavos, que lo clavó en ese madero, en esa cruz, y que crucificó a su Salvador. Entonces ahí es que dice las Escrituras que llorarán con lágrimas fuertes, con dolor en su alma, porque mirarán al que traspasaron. Y eso es grande, eso es fuerte, porque van a decir: nosotros fuimos que lo crucificamos a su Mesías. Mira, eso parte el alma. Eso hace que me duela el corazón, solamente pensar en cómo esa gente se van a arrepentir y van a llorar, porque se van a recordar de que fueron ellos que traspasaron a Cristo. ¿Cómo es posible que están esperando a su Mesías por más de 2000 años? Están añorando a su Mesías, a su Salvador, y cuando lo vean poner los pies en el monte de los olivos junto a la iglesia y a sus ángeles, ahí es que van a decir: wow, pero tantos años que nosotros esperamos nuestro Mesías y nosotros lo crucificamos, nuestro pueblo lo maltrató, nuestro pueblo lo pisoteó, porque Cristo fue vituperado fuertemente por su mismo pueblo. Y eso hace que a uno le duela el alma. Solamente pensar cómo lo escupieron, cómo le dieron bofetada, cómo le dieron patada, cómo agarraron esos latigazos y le daban a nuestro Señor y le arrancaban la piel. Cómo hicieron una corona de espina y se la clavaron en su sien. Jesús dejó toda su sangre en ese madero. Jesús dejó toda su sangre en su nación, pero esa sangre fue por nosotros también. Esa sangre fue por todos nosotros los que la aceptamos. Así que debemos de hacer lo que dice las Escrituras para que esta palabra no se convierta en contra de nosotros, para que los cielos no se pongan en nuestra contra como testigo, y para que la tierra no se ponga en nuestra contra como testigo, porque aquí la palabra no va a pasar. Y esto fue a través de la boca de Moisés, pero vino de parte de Dios. Dice las Escrituras: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, todo se va a cumplir. Todo se va a cumplir. Y si nosotros no guardamos la palabra del Señor junto al arca, junto a la presencia del Señor, esto que dice aquí:
todo lo que está en las escrituras se va a convertir en nuestra contra. Y ya para terminar, aquí dice, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Moisés se le está diciendo, a ustedes se le va a poner en contra el cielo y la tierra. Y en los postreros días a ustedes le va a ir mal, a ustedes le va a ir mal, porque ustedes hicieron cosas en contra del Señor. A ustedes les va a ir mal, porque ustedes hicieron enojar al Señor por la obra de vuestras manos. Porque muchos de nosotros, con lo que hacemos, desagradamos al Señor. Las obras de nuestras manos enojan al Señor cuando nosotros hacemos lo que a Dios no le agrada. Cuando nosotros nos vamos por el camino que a Dios no le agrada. Cuando nosotros decidimos andar por nuestra cuenta, andar conforme a nuestra voluntad y no conforme al Señor. Estos israelitas en ese tiempo comenzaron a hacer ídolos. Las mujeres hacían tortillas y quemaban incienso a los dioses, a las diosas de Acera y a esas diosas que eran supuestamente de la fertilidad y que eran supuestamente que tenían control del cielo, porque la Biblia dice que esas mujeres se sentaban a hacer tortillas y a hacer muchísimo tipo de cosas para ofrecérsela a esos ídolos, porque ellos pensaban que esos ídolos era que hacían que lloviera y que hacía que la tierra fuera fértil. Cuando el que estaba haciendo que la tierra fuera fértil y que lloviera y que cayera agua para la siembra era el mismo Jehová. Y me da pena que las cosas hoy en día no han cambiado. Hoy en día también vemos como personas hacen comida, hacen muchísimas cosas y se la dedican a sus ídolos, porque eso no es nada nuevo. El mismo pueblo de Israel hacía tortillas y hacía comida y se la ponía a los ídolos. Pero también hoy en día nosotros no hacemos comida. Nosotros sabemos que son ídolos y no les rendimos pleitesías, pero cuando nosotros ponemos algo en primer lugar, le estamos rindiendo pleitesía a eso, lo estamos volviendo un Dios, lo estamos volviendo indispensable. Lo que sea que nosotros pongamos primero que el Señor en nuestra vida, se convierte en un ídolo. Puede ser un trabajo, puede ser la vanidad, puede ser la familia, pueden ser los hijos, lo que sea, puede ser el dinero. Lo que sea que pongamos en primer lugar se convierte en un Dios. Incluso el afán de la vida, los quehaceres del hogar, porque Marta estaba turbada con los quehaceres del hogar, con las cosas que tenía que hacer. Ella teniendo a Dios en su casa, teniendo a Jesús sentado en la silla de su casa, en la silla de su mesa, le puso más caso a lo que tenía que hacer, a la comida, a los quehaceres, que al mismo Jesús. Entonces a veces eso no pasa, que teniendo a Jesús sentado en nuestra vida, en el trono de nuestro corazón, comenzamos a poner otras cosas en primer lugar y le quitamos el valor a Jesús en nuestra vida, lo ponemos de último y eso se está convirtiendo en nuestro Dios, en lo que nos dirige, en lo que nos mueve, porque hoy en día muchas cosas nos mueven, muchas cosas nos dirigen, muchas cosas nos direccionan, menos la palabra del Señor, menos la voluntad de Dios. Hoy en día no todos queremos hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios duele. La voluntad de Dios trae sacrificio. La voluntad de Dios trae de que tú tengas que negarte a ti mismo. Pero hoy en día es muy difícil que nosotros queramos
negarnos 100% a nosotros mismos. El Señor nos conoce y no podemos negar la verdad y tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Dios sabe cuáles son las áreas que nosotros tenemos que entregarle, porque tenemos muchas veces un 90% y nos falta un 10%. Hay un 10% que tenemos que entregarle al Señor para que Él tenga la totalidad de nuestra vida. Y eso es lo que pasa, que muchas veces, como lo dijo aquí la palabra, mientras estamos dirigidos por personas que aman a Dios, que aman la presencia del Señor, nosotros estamos bien encaminados, estamos bien, pero desde que esa persona parte, o desde que esa persona se mueve, o desde que esa persona ya no está en su posición, nosotros comenzamos a despabilarnos, nosotros comenzamos a movernos. Por eso es que hoy en día vemos que cuando un pastor se corrompe, toda la iglesia se corrompe. La Biblia dice, hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Y eso lo conoce Satanás. Por eso es que cuando el enemigo quiere dañar a un pueblo, empieza por la cabeza, empieza por los líderes, empieza por los grandes. Porque si agarra el grande, ya los chiquitos ya es cosa fácil, es pan comido, como dicen. Entonces, desde que Dios se llevó a Moisés a su presencia, el pueblo antes, porque no podemos negar eso, antes de Moisés irse, ya el pueblo estaba con su rebeldía y con su negación y con su dureza de corazón. Entonces Moisés le dice, yo sé que ustedes, yo estando con ustedes son rebeldes. Imagínense cuando yo me vaya. ¿Qué será de ustedes? Pero aún así yo le dejo la palabra, porque los cielos y la tierra se van a convertir en testigos contra ustedes. Entonces Moisés sabía lo que iba a pasar porque Dios se lo reveló. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, dice las escrituras que no hay cosa que el Señor haga sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Cuando tú estás conectado con el cielo, mira, todo te desciende, todo te baja. Dios te habla, Dios te revela. Pero cuando el cielo y la tierra se vuelven en tu contra, se cierra la palabra, se cierra la bendición, no desciende la presencia del Señor a nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que evitar. Una persona sin presencia es una persona que está muerta en vida. La presencia del Señor es que nos da vida y vida en abundancia. Así que vamos a hacer como dice la palabra aquí, como dice el encabezado, orden de guardar la ley junto al arca. Guardemos la palabra del Señor, pero a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios te bendiga en este día y Dios te guarde.